Ok, entonces esta es sesión 3 bloque 2, ¿cierto? Bueno, entonces lo que vamos a trabajar en este espacio ya este rato es un poquito de sistemas de medida, ¿sí? Tenemos varios sistemas de medida pues que dependen de quién escoge ese estándar. Recuerden que un sistema de medida es una referencia y con base a esa referencia yo puedo tomar diferentes medidas. Por ejemplo, si yo voy a medir longitud, yo puedo usar este lápiz como referencia y yo digo, esta pared mide 10 lápices. ¿Sí? Listo. Ese es un sistema de medida, ¿cierto? Y digamos que antes de que apareciera nuestro sistema internacional, por ejemplo, ustedes han visto que en Estados Unidos manejan mucho que el pie, la pulgada, la libra y todo eso, ¿sí? Resulta que eso es porque como Estados Unidos era una colonia inglesa, entonces ellos quedaron con ese sistema de medida que se llama el sistema de medida inglés. El sistema inglés trabaja con estas unidades, con el pie, la libra, el segundo. Ellos tienen también la pulgada, bueno, y otros elementos derivados de estos básicos, ¿sí? La milla, la yarda, que el pound, todo ese tema. Este sistema de medida es muy incómodo, o sea, este sistema es que se llama el pie que porque antes en la época de los reyes las medidas las tomaban en pies. ¿Y cuál pie? El del rey, ¿cierto? Entonces ese era el estándar. Entonces se volvía, digamos que es un sistema complicado, ¿cierto? La libra. Entonces uno va y mira que la libra y ustedes tienen que la libra, ustedes digamos lo mandaban chiquito, ya no la estoy compartiendo, ¿cierto? Ah, ya hablando. No, señor. No, profe. Sí, ya les estoy compartiendo. Yo les hablaba y no les mostraba nada que tocar. Ya, listo, ahí está. Ya estamos hablando de la libra, del sistema inglés. Resulta que ustedes pequeños los mandaban a la tienda, ¿cierto? Y su mamá llegaba y le decía, me trae 2 libras de azúcar, ¿sí? Entonces usted tenía que traer 2 libras de azúcar, ¿cierto? Va a traer 2 libras de azúcar. Y el de la tienda le decía, bueno, mire, un kilo, le entrego 1 kilogramo. Usted no, pero es que eran 2 libras. El de la tienda le decía, es que 2 libras son 1 kilo, ¿sí o no? Entonces nos acostumbramos que 500 gramos era 1 libra, ¿cierto? Ese es como coloquialmente nosotros lo conocemos, que 500 gramos es 1 libra y nos quedamos con esa idea. Pero esa es una mentira, ¿sí? 500 gramos no es 1 libra es como 453.592, si no estoy mal, gramos, ¿sí? No son 500 gramos, son 453 gramos aproximadamente, 453.6 Ah, aproximadamente. profe, y yo que decía que cuando veía uno la libra de arroz y de eso sí dice 454 gramos, yo, ay, nos engañaron, no nos dieron la libra completa. Exacto, entonces eso, como coloquialmente pensamos que eran 500 gramos, nos quedamos con esa idea en la cabeza, con esa aproximación. Entonces, el paquete, sí, claro, el paquete decía 500 gramos, ¿sí? Pero lo que tú dices, ya hay paquetes que son más sinceros y dicen 1 libra igual 453.6, ponen, ¿cierto? Eh, y no es que aquí me estén dando la ñapa y aquí me estén robando, no. Ellos te cobran el peso que dice, ¿cierto? Ellos te cobran el peso que dice. Porque sería grave que acá diga 500 gramos y realmente tenga 453. Ahí mismo les cae en Vima y los sancionan. Ellos te están entregando lo que dice el empaque. Lo que pasa es que ya acá dijeron, no, es que 1 libra son 456.
Esos casi 47 gramos de más no son la ñapa, ¿cierto? Son que nosotros distorsionamos la verdad y es que es más fácil empacar 500 gramos que 453.592, ¿sí o no? Es mucho más fácil empacar eso, es mucho más fácil pesarlo, es mucho más fácil incluso hasta escribirlo en la bolsa, ¿sí? Entonces lo que tenemos que tener mucho cuidado es que una cosa es que yo coloquialmente diga, me vende 2 libras de azúcar y le dan el kilogramo, ¿sí? Y otra cosa es que usted en su código, digamos que usted está escribiendo en su código un valor quemado y usted dice que la conversión es 1 libra y va usted y escribe 500 gramos en su código porque el cliente le dijo que estaba todo en libras y entonces usted escribió 500 gramos, pues madre, ahí se le fue, o sea, 47 gramos es mucha plata, ¿cierto? Cuando estoy manejando cantidades grandes, toneladas, esos 47 gramos por tonelada se vuelven un montón de billetes. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de quemar valores y de saber que esos valores cómo son realmente. Es mejor ir y confirmar un sistema en internet, buscar la conversión que irse a arriesgar ahí, ¿cierto? Eso cuesta dinero. Lo mismo, entonces ya sabemos pues este tema, ¿cierto? Entonces el sistema inglés es como con muchos decimales, como muy difícil de manejar, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro sistema internacional de medidas. El sistema internacional trabajas con el metro, el kilogramo y el segundo. Y el sexadecimal trabajas con centímetro, gramo y segundo. Estos dos sistemas son con base decimal, entonces al ser con base decimal es mucho más fácil de manejarlo, ¿sí? Es muy fácil pasar de una unidad a otra, a diferencia de este se vuelve muy complicado pasar de una unidad a otra, se vuelve, pues trabaja uno con números más difíciles. Esto lo podría uno llegar incluso a hacer en la mente, mientras que este cuesta un poquito más. Este sistema internacional usa unos prefijos, ¿cierto? Acá les pongo yo estos dos prefijos. Esto es lo mismo que esto. ¿Cuál es la diferencia? Es la siguiente. Siendo lo mismo, resulta que esos prefijos, ¿sí? Que estos prefijos, está más derecho, que estos prefijos tienen una base que es la medida. Entonces en este caso digamos metros, o también podría usar litros, o también podría usar gramos, o podría usar incluso bytes, ¿cierto? Yo podría usar esos dos, ¿sí? Yo puedo decir, estos prefijos aplican para cualquier cosa que esté dentro del sistema internacional. Y entonces resulta que hacia abajo empiezan lo que aprendíamos en el colegio, que los deci, ¿cierto? Entonces teníamos decímetros, que teníamos decilitros, decigramos, decibytes. Siguen los centi, ¿sí? Centímetros, centilitros, centígramos, centibytes. Están los mililitros, milímetros, miligramos, milibytes, y de ahí para abajo acá aparece la letra N, que es una letra griega, que representa los micro. Siguen los nano, y bueno, y hay más. Y ya esto digamos que es como el punto de partida, ¿cierto? Es como un punto de partida, la unidad. Y entonces hacia arriba empiezan los decámetro, decalitro, decagramos, decabyte, los hecto, no sé exactamente. Teníamos los entonces hectómetro, hectolitros, hectogramos, hectobytes,
Por ejemplo, esos tanques de cervecería y las cerveceras trabajan a punta de hectolitros, porque si no tendrían que dar nombres muy grandes, números muy grandes. Ahí aparece también el kilo, ¿cierto? El kilogramo, el kilolitro, el kilómetro, el kilobyte, ¿sí? De ahí para allá ya empiezan otros que son el mega, la giga, ¿sí? La tera, ¿sí? Por eso nosotros usamos terabytes, ¿cierto? La tera, la entonces ya esos son grandes. Y si ustedes observan, en esta forma de escribirlo, que me parece lógica, tenemos que si ustedes miran, las cantidades pequeñitas a este lado son minúsculas, ¿sí o no? Y para este lado ya son mayúsculas, ¿cierto? Eso era antes, ¿cierto? Y antes las cosas funcionaban y funcionaban muy bien así, ¿sí? Eso me parece que está bien, está lógico, ¿cierto? Si soy grande, entonces le pongo mayúscula, y si soy pequeño, minúscula. De un tiempo para acá no sé a quién se le ocurrió ni por qué le dio por deformar las cosas. Incluso yo veo que eso ya hasta lo enseñan en primaria. Me parece horrible que les hagan eso. Hay una gente que empezó a decir es que en vez de D mayúscula usamos da. Que en vez de H mayúscula una H minúscula y que en vez de una K mayúscula usamos una K minúscula. Y entonces que eso ya pues sí, hay que aceptarlo. Hay gente que lo hace así, pero ya pierde como una forma clara de denotar esas cosas, ¿cierto? Pero bueno, entonces yo por eso les pongo acá las dos opciones, ¿sí? Acá mire que todas son mayúsculas, mayúsculas las grandes y minúsculas las pequeñas. Mientras que en estos son minúsculas las pequeñas, estos decámetro, hectómetros y kilómetros minúscula y los otros son mayúscula. Pero es lo mismo, es lo mismo. En cantidad siguen siendo lo mismo. Lo que pasa es que le cambiaron la letra, no sé por qué. Pues digamos que las cosas las van deformando, ¿cierto? Las cosas las van deformando y se van. Y bueno, pues ya qué hacemos. Hay que asumir eso así. Entonces, no sé, entonces, a ver, yo me vuelvo a meter. Entonces, pues ahí, ¿dónde está el de ustedes? 431. Bueno, yo tengo el chat. Vamos viendo el chat. Entonces, bueno, ¿y esto qué? Entonces, ¿cómo se come esto? Entonces es fácil. Esto usted lo debe operar saltando de piedra en piedra. Y la gracia es que esto va de 10 en 10. ¿Sí o no? Porque era sistema decimal. O sea que si yo voy multiplicando, yo multiplico por 10, por 10, por 10, por 10, por 10. O sea que por eso tenemos que un metro sería igual a ¿qué? En milímetros, por ejemplo. Sería igual a 1000 milímetros. ¿Por qué? Porque 10 por 10, 100 por 10.000, ¿cierto? Es fácil. Entonces, mi recomendación es que si yo voy voy en esta dirección, hacia la derecha,
estoy multiplicando y solo voy hacia la izquierda, estoy dividiendo, ¿cierto? Pero, mi recomendación siempre es tratar de ir hacia la derecha, pararme en el que está más a la derecha, más a la izquierda, e ir hacia el que está a la derecha. Es más fácil trabajar con ese tipo de factores de conversión. Por ejemplo, miremos que yo quiero pasar 58 kilómetros. Quiero pasar 58 kilómetros, lo quiero pasar a, no sé, digamos a centímetros, ¿sí? Entonces, miremos, si yo quiero ir de kilómetros a centímetros, mi recomendación es, parémonos en kilómetros y empecemos a mirar. Entonces estos hectómetros, decámetros, el metro, el decímetro y finalmente el centímetro, ¿sí? Yo puedo hacer mi rayita y listo, me voy a parar acá. ¿Por qué? Porque entonces voy a buscar un factor de conversión que diga 10 por 10 por 10 por 10 por 10. ¿Cuántos saltos de rana di? 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que un solo kilómetro es igual a un 1 con 5 ceros, 5 saltos de rana. O sea, 100.000, ¿sí? Centímetros, correcto. Entonces, listo, ya ahí lo tengo. Si yo lo hiciera en la otra dirección, que también es válido, podría ser un poquito más complejo. Yo voy a saltar de centímetros a kilómetros. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Pero como en esta dirección es dividiendo, resulta que un centímetro es igual a 0,1, 2, 3, 4, 5 kilómetros. ¿Con qué número es más fácil trabajar? ¿Con el 100.000 o con este 0,0001? Para mí es más fácil con el 100.000, ¿cierto? Entonces yo trabajo con este. Cualquiera de los dos hace que el problema me dé igual, pero yo quiero trabajar con este, este es el que me interesa más, ¿cierto? Es más fácil. Entonces vamos a hacer un cambio de unidades, ¿sí? ¿Cómo hacemos un cambio de unidades? Sencillo, aprendámonos esta regla. Si yo tengo este amigo que lo quiero cancelar porque es el que quiero cambiar, pues entonces lo pongo abajo y arriba pongo a donde quiero llegar, en este caso centímetros, ¿cierto? ¿Qué número les pongo a este factor de conversión? Lo que me diga el que yo haya escogido. Como yo escogí este que tiene los números, el número 100.000, que es más fácil, entonces mira, kilómetro está con el 1, listo, entonces acá pongo 1 kilómetro, y 100.000 está con centímetros, entonces acá escribo 100.000. Se me cancela kilómetro con kilómetro y llegamos que 58 por 100.000 dividido 1, que me da 58 y 5 ceros. Dos, 3, 4, 5, punto de 1000 y por acá punto de millón, ¿cierto? Este número me dio 55.800.000. ¿Qué? Centímetro, porque fue la que no cancelé, ¿cierto? Yo soy muy arriesgado y lo quiero en notación científica. Bueno, queda 5.8, digamos, por 10 a la que 1, 2, 3, 4, 5, 6, a las 6 saltos, ¿sí? Bueno, ¿y qué? Le faltó las unidades, listo, centímetros, y ahí quedé. Entonces por eso el sistema internacional está basado en estos prefijos con base 10, porque son muy manejables. Recuerden, esto es una referencia. Yo lo podía
hacer, yo lo podía hacer con base, yo lo podía hacer con base, ¿con base qué? Con base 16, con base 8, con base 7, ¿cierto? Pero es más fácil manejar el digest que manejar un 7, ¿cierto? Entonces el sistema internacional lo pensaron de esta manera que fuera manejable. Bueno, profe, y si yo quiero, yo vi que en la guía por ahí hay un ejercicio donde vamos a pasar de pies, ¿sí? Pies lo van a ver como FT, como pie. Vamos a pasarlo a metro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, volvamos. Hay unos factores de conversión donde yo tengo un pie que es igual a tantos metros, o yo tengo un metro que es igual a tantos pies. ¿Cuál utilizo? El que yo quiero. Pero si uso uno, no puedo usar el otro. ¿Yo me lo sé? No, yo no me lo sé. Entonces busquémoslo. Pie a metro. ¿Cuánto da? Dice que es 0,3048. Listo. Esto me da 0,3048. Un pie son .3048 metros. Ay, yo quiero saber cuánto es en metros a pies. Entonces, hagámoslo así. Metro a pie, por ejemplo. Dice que es 32,8084. Mira que es un número como más complicado. 32. Incluso muchas veces lo van a ver así, como 81. ¿Sí? Lo cortan. Entonces, ¿cuál de los dos uso? El que yo quiera. Cualquiera de los dos hace que el resultado sea el mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 7 pies, vamos a usar este primero de aquí arribita, ¿sí? ¿Cuál fue la regla que les di yo ahorita? Al que quiero cancelar, lo pongo abajo. Listo. La regla es que lo pongo abajo porque lo quiero cancelar. Esto es pie, o también se puede escribir FT o se puede escribir pie. Listo. ¿Y a dónde quiero llegar? A metro. Lo pongo arriba. Listo. 7 pies a metros. Entonces yo ya digo, bueno, ¿y qué números ponemos acá? Entonces yo dije, como estoy usando este, no voy a mirar este para nada. Me olvidé de este no existe. Este dice que un solo pie, les pongo el 1 acá donde dice pie, es 0,3048 metros. Listo. Se cancela pie con pie. ¿Y qué sigue? Calculadora, porque multiplicar eso se vuelve un poquito enredadito. No es difícil, pero no hay tiempo, ¿cierto? Entonces lo hago con la calculadora. 2.1336. Esto nos da 2,1336 metros, ¿sí? Entonces miren la diferencia del sistema internacional con el sistema británico. Es mucho más fácil trabajar con el internacional. El otro sistema de medidas se vuelve muy complicado, muy enredado, ¿sí? Entonces eso es digamos como lo que tenemos que tener claro. Bueno, y usted me dice, ¿y yo para qué eso? Y yo te diré, eso súper importante. Dígame que usted mete en su código un factor de conversión equivocado. Entonces usted me dice, no, pero es que nosotros somos desarrolladores. ¿Yo qué valor de conversión voy a meter ahí? Y entonces aquí aparece un famoso. Aparece el famoso algoritmo de Dijkstra. ¿Sí? El algoritmo de Dijkstra es súper famoso porque este algoritmo es, digamos que es la base que utiliza Google Maps, Waze, Uber, Bit, ¿sí? ¿Para qué es este algoritmo? Este calcula las rutas óptimas entre puntos, ¿sí? Entonces, yo tengo una ruta y él busca las rutas más eficaces para llegar. Por ejemplo, si quiero llegar del punto A al punto H, él empieza a evaluar cada ruta, cada posibilidad, cuál es la más eficiente.
Y por eso es que cuando usted pone el Waze, que dice voy a ir de mi casa, no sé, a un centro comercial, a un centro por decir algo, él te dice, esta es la ruta y en esa ruta te demoras 20 minutos. Y si usted hace la ruta, efectivamente se demora 20 minutos. Por más que usted apriete la chancleta, ese acelerador no logra que usted llegue en menos de 20 minutos. Si la ruta le dijo 20 minutos, son 20. Si usted le quita, si mucho, 30 segundos, un minuto, le decimos rápido y furioso, porque no hay otra forma, no hay otra él calcula. ¿Y con qué se alimenta ese cálculo? Se alimenta de los GPS de todos los carros, de toda la gente que tenga ese dispositivo, esa aplicación. Entonces él calcula eso, calcula. ¿Cómo sabe que hay taco? Porque hay unos GPS en esa posición moviéndose a una baja velocidad. Entonces ahí es que él se va dando cuenta que hay un taco, ¿cierto? No es que haya cámaras escondidas satelitales mirando las calles del mundo, no. Él se alimenta de eso, de esos GPS, de ese algoritmo. Entonces es muy importante. Y ustedes ven que ¿cómo se llama? En su opción de Google Maps o cualquiera de esas, usted puede ponerlo en millas o lo puede poner en kilómetros. ¿Y eso qué es? Factor de conversión. Seguramente ese algoritmo por allá por dentro debe tener el factor de conversión de millas a kilómetros. Él lo debe tener por ahí en alguna parte, ¿sí? Porque si el usuario dice ya quiero que sea en kilómetros, entonces todo el algoritmo debe hacerse en kilómetros. O yo lo quiero en millas, lo mismo, ¿cierto? Entonces es importante conocer. Mire, yo no me sabía de memoria estos valores, ¿cierto? Pero sabía que existían y los busco y los uso, ¿cierto? Esa es como la importancia ahí. Mire que no vamos a ponernos que a pasar de kilogramo fuerza a newton y cosas así. No, lo que me interesa es que eso está, que eso funciona de esa manera, que es posible que en algún momento me toque usar un algoritmo que implique quemar un valor, como en Diastra, por ejemplo. Entonces es muy importante que ustedes sepan que eso existe de alguna forma, ¿cierto? Bueno, dudas hasta este punto. ¿Cómo vemos las dudas? No, profe. Vamos bien. Bueno, me alegra. Entonces, muchachos, vean, tenemos esto, ¿sí? Tenemos que hay unos sistemas de medidas que hay que saberlos manejar, que hay unos prefijos que hay que saberlos manejar y listo. Es entender cómo pasar de un punto a otro, ¿cierto? Vamos a dar como la abrebocas de mañana, ¿sí? De lo que vamos a empezar mañana. Mañana nos vamos a concentrar mucho en todo el tema de monomios y polinomios, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿qué es un monomio? ¿Qué es un polinomio? Empecemos con eso. Definámonos qué es un monomio. Básicamente, un monomio es una expresión algebraica donde tenemos una parte, un coeficiente, un número, tenemos una parte literal, ¿sí? O sea, unas letras que están elevados a un exponente, llamémoslo un grado, ¿cierto? Y ese coeficiente puede ser negativo, sí, puede ser positivo, sí, fraccionario, una raíz, un exponente, sí, todo eso sí. Bueno, y la parte literal, pueden ser varias letras, sí, también, varias diferentes. Y los números, los exponentes, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser números naturales, o sea, positivos. Para que yo pueda llamarlo monomio deben ser números naturales. Bueno, entonces yo podría decir que esto es un monomio. Y yo te digo, sí, eso es un monomio. Pero tiene solo un coeficiente, sí, la parte literal estaba a la 0 y quedó como 1.
Esto es un monomio, sí. Esto, sí. Menos 8 menos raíz de 8 por ejemplo. X, 2, Y, Z. Eso es un monomio también. ¿Sí? Pero ojo. Yo digo 1 sobre X. Esto no es un monomio. Ah, que 2 sobre 2 menos X. No, porque ¿cómo se llama? La definición dice que no deben haber signos de suma y resta en el monomio. ¿Sí? Y lo segundo que dice es que la parte literal tiene que estar arriba, no puede estar abajo. ¿Cierto? Miremos, por ejemplo, esta. 2x a la menos 2. No es un monomio porque este exponente es negativo y tenía que ser positivo, números naturales. Bueno, y entonces ¿esto qué es? No, esto solo son expresiones algebraicas. ¿Sí? Eso solo son expresiones algebraicas. Ahí, ¿para qué los diferenciamos? Es porque los monomios son una clase especial de expresiones algebraicas, pero todas las operaciones de la matemática se pueden aplicar a las dos. Por ejemplo, ahorita que veíamos el ejemplo de las libras de arroz, que decíamos 2 tercios m por p, masa por precio. Mire, un monomio. Teníamos un monomio y no lo sabíamos cómo se llamaba, se llama monomio. Listo. Entonces, eso lo vamos a aplicar varias veces. Y entonces si un monomio es 1, un polinomio tiene que ser mucho, ¿cierto? Resulta que un polinomio es un grupo de monomios. Mire, 1, 2, 3, 4 monomios tiene este polinomio, ¿cierto? No hay problema. Entonces un polinomio es varios monomios juntos a través de la suma y de la resta, ¿sí? Se unen a través de esas dos operaciones. Entonces miremos, esto sería un polinomio. Sí, es un polinomio de un solo monomio. 2x sería un polinomio, sí. 2x a la 2y a la 3 menos 4x a la 2yz. Esto es un polinomio también. Si ya es de 2, es un binomio, ¿cierto? Entonces eso es lo que tengo que tener en cuenta. Ah, pero es que si usted llega y me dice 2x a la menos 2 más 3x a la 3 menos 4x a la 4, por ejemplo, ya este no es un polinomio. Profe, pero es que vea, acá hay un y dos monomios, pero como este no es monomio, pues ya le hace que pierda como el privilegio de ser polinomio, ¿sí? Entonces ya solamente es una expresión algebraica, no más. Solo es eso para nosotros. Entonces, con eso, ¿y eso qué es? ¿Eso qué? Pues recuerden que ustedes muchas veces van a tener expresiones algebraicas en sus códigos. Yo tengo que ser capaz de manipularlas de alguna manera, de simplificarlas, de aumentarlas, de disminuirlas, no sé, dependiendo de las necesidades. Entonces en estas expresiones yo puedo sumar, restar, multiplicar, dividir, todo eso. Para nuestros efectos nos vamos a concentrar en sumar, restar y multiplicar. No es que dividir sea muy difícil o imposible, sino que es más desgastante y no necesitamos desgastarnos ahí en este momento. Si algún día alguno lo llega a necesitar, pues eso no. Lo que yo les estoy dando es que vean las cosas que existen para que el día de mañana ustedes empiecen a capacitarse más. Mire, uno en la universidad, en el colegio donde esté estudiando, a usted le entregan algo. A usted aquí en esta técnica le van a entregar una cantidad de información, pero esa cantidad de información es mínima al lado de lo que usted va a empezar a aprender por su cuenta, ¿cierto? Y como les decía alguna vez,
el mundo del software es muy amplio. Hay unos que terminan trabajando manejando bases de datos, otros diseño web, otros diseños de aplicaciones, otros pueden estar haciendo software a la medida. Hay otros que puedan terminar, por ejemplo, en esto hay cursos de matemáticas para desarrolladores, también hay cursos de psicología para desarrolladores. Esto tiene mucha psicología. Ustedes ven que el tema de los colores tiene una razón de ser. La combinación de colores en una página tiene una razón de ser. Todo lo que vemos en nuestras redes sociales, en internet, tiene una razón de ser. Esos tres punticos que uno ve cuando le están escribiendo a uno en WhatsApp es para que usted se quede ahí, ¿cierto? Eso es manipulación, eso es psicología, es control de comportamiento en psicología. Y hay mucha gente de software que estudia eso, porque recuerden que el objetivo de una red social es mantener a la gente pegada, ¿sí? Y el software está midiendo cuánto tiempo mira usted una foto, midiendo qué escribe usted, qué no escribe. Todo el tiempo está procurando que usted se mantenga ahí pegado. Entonces hay muchas ramas en el desarrollo. ¿Y dónde van a terminar ustedes? Vamos, quién sabe. Algunos irán para la NASA, otros irán para empresas de aeronáutica, otros irán, no sé, para empresas de páginas web. O sea, hay miles y miles de campos en esto y de aplicaciones. Entonces, digamos que hay que saber cositas para el día de mañana, ser uno capaz como autodidacta de buscarlas y estudiarlas. Entonces miremos, por ejemplo, cómo hacemos para sumar monomios o restar, ¿cierto? Entonces resulta que todos sabemos sumar y restar monomios. Mire, yo les pongo 5 más 8, perdón, vamos a hacerlo más rápido. 5 más 3 nos da 8, ¿sí? Fácil, ¿cierto? Bueno, y si yo les pongo 5x más 3x, usted me dice que es 8x. Si yo pongo 5x a la 2 más 3x a la 2, esto nos da 8x a la 2. Y si yo pongo 5x a la 3 más 3x a la 3, esto me da 8x a la 3, ¿sí? Y si yo pongo 5x a la 4y z más 3x a la 4y z, me da 8x a la 4y z. Y si yo llego y pongo 5x a la 5 más 3x a la 2, esto me da 5x a la 5 más 3x a la 2. Esto no se opera, no tiene forma de operar. Conclusión, miremos cuál es la conclusión. La conclusión es que si yo tengo el mismo apellido, lo puedo operar. Si no tengo el mismo apellido, como en este caso, no lo puedo operar. ¿Cómo se opera? Entonces, cojo los numeritos, cojo los números y les desarrollo la operación que diga acá. En este caso suma 5 y 3, 8. 5 y 3, 8. Y el apellido lo dejo tal cual, no lo toco para nada. Listo. Entonces en este momento todos sabemos sumar monomios, ¿sí o no? ¿Tienen alguna duda al respecto? No, profe. Ok. Entonces miremos, la conclusión para sumar y restar monomios es que tienen que tener el mismo apellido. Si no lo tienen, no hago nada, no puedo hacer nada. Entonces, ¿cómo sería polinomios? Pues sería, digamos que de una forma similar. Si yo tuviera, por ejemplo,
¿sí? Por ejemplo, yo tengo toda esta chorrera. Esto es más complicado pasarlo hacia un código, ¿cierto? Entonces uno dice, ve, yo le puedo hacer como una reducción, sí, ¿sí? Entonces miremos, a ver, ¿quién tiene el apellido de X a la 6? Y empiezo a buscar. Nadie tiene X a la 6, entonces dejemos 5X a la 6 quieto. Busquemos. ¿Quién tiene apellido X? Entonces yo empiezo a buscar. A ver, acá hay uno. Y acá hay otro. Excelente. Entonces tengo menos 3 más 9 me da 6 positivo, ¿cierto? Porque debía 3 y tengo 9 pesos, me quedan 6 positivos. Acá hay un 1 escondido en esta X. Y 6 positivo menos 1 me queda 5. Me quedó más 5x, ¿cierto? Entonces yo estaba haciendo menos 3x más 9x menos x, ¿cierto? Me dio 5x. Listo, vámonos con el siguiente. 8x a la 2. ¿Hay algún otro x a la 2? Véalo por aquí, grande. Entonces tengo 8x a la 2 positivo menos 4x. 8 menos 4 me da más 4. Y respecto al apellido, x a la 2. ¿Sí? Sigamos. Hay una x a la 3. ¿Alguien más es x a la 3? Nadie. Entonces, más x a la 3. Finalicemos. Tengo números, los que no tienen ningún apellido. Es menos 2 más 5. Debo 2, tengo 5, me quedan 3. ¿Sí? Listo. Ahí ya terminé mi suma de monomios y simplifiqué y me quedó listo el ejercicio. Es que a mí me gusta ser digamos como más organizadito, y esto se entrega, uno pues normalmente procura entregarlo organizado en orden de exponentes, si no pues no pasa nada tampoco, pero lo trata de hacer como para que sea visible. Ve, todos nos quedan positivos, ¿cierto? Sí. Interesante. Ok. 4x a la 2 más 5x más 3, ¿sí? Y listo, ese es mi ejercicio. Ya lo entregué organizadito. Ya sé sumar polinomios y es más fácil organizar, es meter esta expresión a un código que meter toda esta chorrera, ¿cierto? Entonces ahí me queda también la suma de polinomios. ¿Qué dudas que tenemos ahí? Pues profe, yo ninguna. Listo, todos vamos como bien, ¿cierto? Y profe, las dudas surgen es Perdón. como en la práctica, uno va haciendo los ejercicios. Claro, igual vamos a tener Que las, que las, que las dudas surgen haciendo pues los ejercicios, que uno ya siempre empieza a preguntar qué procedimiento utilizar. Igual no me preocupen que yo ya, pues también ahí en la otra ficha vamos a tener algunos ejemplitos, no muy complicados, pero sí algunos de estos. Igual mañana la idea es que continuemos en esta parte de suma de polinomios, y continuamos con multiplicación de polinomios y un poquito de jerarquía de los signos de agrupación, que ese es otro tema importante. Yo les comentaba que en esto es súper importante mañana les cuento eso, es muy importante tener cuidado con los signos y con lo que yo meto a mi código, ¿sí? Hay que ser cuidadoso. Pues, por ejemplo, ustedes vieron este tema de los aviones 737 que se estaban estrellando hace 2 años, que eso por todos lados se estrellaban los 737, ¿sí? Y usted veía, ¿y por qué se está estrellando ese avión? Resulta que ese avión era un problema de código. Como hoy en día los aviones, estos aviones Boeing, Airbus, todo eso,
ya vuelan casi que solos, no es como antes que el piloto hacía mucho. Resulta que esto tenía un problema de código. Si usted mira un ala de lado más o menos es así, y el ala tiene unos flaps. Esos flaps o se suben o se bajan dependiendo de lo que va a hacer el avión. Si yo voy a subir o voy a bajar, esos flaps suben y bajan, y resulta que estas cosas a estos aviones, por ahorrarse una plata y no cambiarle unos motores, dijeron no, déjele los mismos motores, pero le organizamos el código, y le organizaron el código, y resulta que metieron mal unos datos, y cuando meten mal esos datos, el avión, cuando tenía que subir los flaps en ciertas circunstancias, porque en vez de subirlos lo que hacía es que, en vez de bajarlos, lo que hacía es que los subía y al piso, y el piloto no tenía cómo controlar eso, ¿sí? Por un simple error de código. ¿Quién pagó eso? Eso nadie lo pagó, eso los seguros, pero nadie le echaron la culpa de ese error. Seguramente puede que hayan echado programadores y eso, pero ese error pues cuesta vidas. Hay otros que cuestan dinero, ¿cierto? En un banco. Hay gente que es valiente y le tira a programar estas cosas. A mí me parece muy teso, a mí me haría miedo, pero hay gente que es muy tesa y hacen estas cosas bien, y hoy eso se prueba mucho, pero por más que se prueben, los errores pueden pasar. Entonces hay que tener mucho cuidado con las sumas, las restas, con todo lo que yo hago, porque uno no sabe dónde mete mal el dato, y eso nos tira los aviones al piso, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces, bueno, no siendo más, yo creo que podemos dejar por hoy ahí, para que no dejemos, ya el tema queda para mañana. Mañana continuamos en esto donde vamos. Listo. Si no tienen dudas, Listo, profe. pues muchas gracias por estar conmigo, y nos vemos mañana. Profe, gracias. Con gusto. Listo. Hasta mañana, profe.